Ya, entonces vamos a comenzar a grabar. A ver si está grabando esto. Ahí sí, ya. Entonces vamos a terminar la clase de la Semana de Desarrollo de la Infancia y comentamos, vamos a colocar como puntero láser, ahí. Entonces quedamos en la clase del día miércoles en el decúbito lateral estable. Ya cerca del pasado segundo trimestre, cerca de los 7 meses, el niño en esta capacidad de querer explorar su entorno comienza a desarrollar el giro, ¿cierto? Que ya habíamos visto anteriormente, el giro del supino al prono, pero también comienza a participar en el giro del prono al supino. Y en este juego, desde el prono al supino, el niño comienza entonces a tener la capacidad de jugar en una posición intermedia entre ambos giros, que es el decúbito lateral estable. El decúbito lateral estable se caracteriza porque el niño sustenta la postura en el lateral a través de dos puntos de apoyo que van a ser en el hombro, que van a ser a nivel de la cresta ilíaca, y también parte de su brazo y codo, ¿cierto? Estos puntos de apoyo junto con la cresta ilíaca, claro, van a formar una base de sustentación de forma triangular, donde van a proyectar el centro de gravedad dentro de esta base de sustentación, manteniendo el cuerpo, ¿cierto?, de manera antigravitatoria. Acá se produce un efecto de echar a andar mecanismos de enderezamientos automáticos, como son las reacciones de enderezamiento, en este caso de la cabeza sobre el tronco. La columna comienza a enderezarse de manera completa y esta postura, la literatura menciona que es el comienzo de la verdadera verticalización. Porque si nosotros como giráramos esta imagen en sentido horario, podríamos colocar y la verticalizamos en la misma postura que el niño, o la misma alineación postural que el niño adopta cuando está en sedente. La columna se endereza en todos sus segmentos. En esta posición, el niño toma el objeto, lo manipula y permite también su exploración, pero teniendo la cabeza elevada y gatillando una serie de activaciones musculares por anteriores y por posteriores del tronco que van a permitir sustentar el elevamiento de la cabeza de la superficie de apoyo. A partir del decúbito lateral estable desde esta posición, al octavo mes se va a organizar la sedestación oblicua, que es el comienzo, ¿cierto?, del gateo. Eso es posterior ya en el tercer trimestre. Podríamos decir también que en el segundo trimestre, en el apoyo asimétrico de codos, que aproximadamente se da entre los 4 meses y medio y los 5 meses, el niño va construyendo una base aquí de sustentación de forma triangular, y aquí tenemos el apoyo de un codo, la parte de la espina ilíaca y parte también de la rodilla contralateral, y este niño, a medida que va avanzando el desarrollo, ya cerca de los octavo mes, va potenciando, va madurando esta posición de apoyo asimétrico en codos para lograr un grado de verticalización de su cuerpo mucho mayor que cuando estaba a los 4 meses y medio. Aquí un niño de 8 meses ya es capaz de controlar el volteo de boca abajo a boca arriba, de ventral a dorsal y viceversa, y por lo tanto el grado de verticalización y de enderezamiento de sus segmentos corporales es mucho mayor. La alineación también va cambiando, la visión y el grado de exploración de su cabeza es mucho mayor en distintos grados y por lo tanto el niño también puede explorar de manera más eficiente su entorno. Acá la columna está completamente desplegada, significa que todos los mecanismos de enderezamiento activos, de estabilidad de la columna, están gatillando ciertas distintas respuestas que van permitiendo al niño enderezar su cuerpo en contra de la gravedad. Las cinturas escapulares y las cinturas pélvicas en esta posición están paralelas, no hay oblicuidades y por lo tanto no debiéramos tener ni pliegues ni convexidades del tronco.
Si eso ocurre, significa que hay un signo de alarma, de alerta, que hay que estar revisando y pesquisando. Por eso es tan importante, chicos, que uno cuando analiza a un niño pequeño y observa las habilidades motrices que tiene en conjunto con las estrategias de movimiento que el niño usa, uno, teniendo esta información, puede empezar, ¿cierto?, a comparar a los niños que evalúa, niños y niñas, para ver si se están escapando del desarrollo ideal o están teniendo alguna dificultad en la adquisición de su ontogénesis postural. Este apoyo asimétrico en codos es un patrón importante dentro de la ontogénesis. ¿Por qué? Porque es un patrón que permite o que tiene los principios de la locomoción de cualquier patrón postural que permite desplazamiento. Es un patrón de marcha cruzada porque activa puntos de apoyo sucesivos y cambia, permite los traslados de peso. El apoyo y el enderezamiento se realizan exclusivamente sobre las extremidades. El órgano axial, que es cabeza, tronco y pelvis, está completamente elevado. Los puntos de apoyo configuran una base de sustentación muchas veces de manera triangular. Y hay un control postural segmentario de la columna vertebral, donde ha alcanzado una maduración, una coordinación adecuada, que es muy parecida a la que se obtiene o es necesaria para la marcha erguida. Por eso la importancia entonces del apoyo asimétrico en codo. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver con estas líneas segmentadas de colores la activación tanto de la musculatura por posterior, desde los brazos, desde la parte posterior de la espalda, ¿cierto?, escápula, hasta llegar hacia la otra extremidad, que son el punto de apoyo. Entonces el niño va permitiendo activación de musculatura posterior como anterior, por ejemplo, de esta zona corporal, que los músculos van teniendo capacidad de diferenciación de la actividad muscular. Significa que los músculos se van contrayendo de una manera excéntrica, concéntrica, fásica, no fásica. Y eso va permitiendo que el niño vaya echando a andar todos sus mecanismos propios de enderezamiento para lograr el control postural necesario en otras funciones también. Acá tenemos otra imagen, pero ya enfocada a cadenas, ¿cierto?, desde el brazo prensor, que es el brazo que va a tomar, este es el brazo de apoyo, cómo las cadenas musculares se van orientando hacia los puntos de apoyo y se van interconectando tanto con las partes de los semicuerpos contralaterales. Por eso cuando hablamos de activación, chicos, generalmente nos referimos a grupos musculares o a cadenas musculares o a sinergias musculares, no a músculos aislados, porque sabemos que el control de movimiento no se basa solo en un grupo muscular. Otro patrón típico de, ya finalizando el segundo trimestre de desarrollo, es el patrón de apoyo en palma. El apoyo en palma, ¿cierto?, viene desde patrones posturales anteriores. Acuérdense que hablamos que a los 5 meses el niño tiene un patrón natatorio, hace esta posición, es primera vez que el niño se sostiene sobre el vientre y eleva tanto las extremidades inferiores como las superiores del plano de apoyo, los hace en una posición de rotación externa y abducción, y es cuando el niño utiliza este patrón natatorio para poder nuevamente acomodar sus extremidades porque hay un objeto que no lo logra alcanzar y el niño busca estrategias posturales para lograr explorar el objeto de una forma distinta. Entonces aquí, en esta exploración, en esta capacidad del niño de querer tomar el objeto, es que gatilla y produce el patrón de apoyo en palma, que se caracteriza porque los puntos de apoyo son las manos y la parte distal de los muslos. Acá el enderezamiento de la columna está ya no en un plano paralelo a la superficie, sino que en un plano inclinado. Por lo tanto, el grado de control postural es mucho mayor y mucho más exigente. Acá el niño abarca visualmente espacios mucho más altos por alcanzar este paso o este plano inclinado. El movimiento de la cabeza es libre, lo puede rotar sin dificultades. Y aquí el niño, ¿cierto?, es capaz es un sujeto muy, muy estable. ¿Qué otro aspecto importante? Es que la alineación postural
Está caracterizada porque las extremidades superiores e inferiores están orientadas a la rotación externa y a la separación, y las piernas, si bien están en flexión, van y varían desde la flexión a la extensión de una manera más relajada. Las extremidades superiores, como la escápula está centrada porque hay un enderezamiento de la columna, los hombros van hacia la rotación externa, una posición semi relajados de extensión, los brazos, las muñecas van más hacia la desviación radial y los dedos de las manos están desplegados. Acá, producto de esta posición de los brazos y producto de que el niño se apoya en la base de la mano, conjunto con su eminencia hipotenar y tenar, es que el niño empieza a formar también los arcos de la mano y empieza a trabajar todo lo que es lo relacionado con la sensibilidad profunda, proprioceptiva de la mano. En esta posición también el niño es capaz de llegar a la cuadrupedia homóloga, que significa que el niño traslada el peso de su cuerpo hacia posterior dentro de una base de sustentación con puntos de apoyo que forman una base cuadrilátera, que es el tercer callejón sin salida en este desarrollo postural. En esta base cuadrilátera tenemos que el niño, los puntos de apoyo activos son ambas manos y ambas rodillas. Ya acá desplaza el centro de gravedad. Y aquí el niño puede hacer un movimiento antero-posterior que es el llamado rocking o balanceo. Acá entonces los niños es capaz de elevar todo su cuerpo en contra de la gravedad y mantener esta posición. Pero el niño no es capaz de tomar objeto en esta posición, ni en apoyo en palma, ni en la cuadrupedia. Para querer tomar el objeto, el niño nuevamente puede usar el patrón natatorio, acomodar sus extremidades. ¿Para qué? Para usar el apoyo asimétrico en codo y ahí poder tomar el objeto que le interesa. ¿Ya? Por eso se habla de callejones sin salidas cuando las bases de sustentaciones que forman estos puntos de apoyo son cuadriláteras, porque el niño no es capaz de trasladar el peso en el plano frontal y poder liberar una extremidad para la exploración con su ambiente. Pasamos al tercer y cuarto trimestre de desarrollo. Acá en este trimestre de desarrollo los patrones globales ideales son la sedestación oblicua, el gateo, la tracción a bípedo, la marcha lateral y la marcha libre. En este trimestre generalmente se desarrolla el volteo, como lo habíamos comentado anteriormente, cerca de los 7 meses, desde el prono. Aquí tenemos el niño que quiere, el objeto está muy arriba, ¿cierto? Por eso busca con hiperextensión de cabeza, pero aquí el niño idealmente puede llegar a la posición en palma y querer tomar un objeto, y al querer tomar un objeto muchas veces cae, pero el niño en este juego de ir de una parte hacia la otra empieza a trabajar las cadenas musculares oblicuas del tronco anterior que le van a permitir cambiar la posición desde el prono al supino. Entonces empieza a desarrollar el giro prono-supino. Y aquí el niño en su capacidad, ¿cierto?, de activación de todas las cadenas musculares que van desde los puntos de apoyo, que pasan por una extremidad, cruzan el tronco y van hacia el otro punto de apoyo. Y viceversa también acá tenemos la espina ilíaca, activa cadenas musculares cruzadas del tronco y que se conectan con cadenas musculares de la mano que permiten la apertura de la mano. Entonces vemos que hay una relación muy íntima entre las activaciones de las cadenas musculares, que se muestra también en esta imagen, ¿ya? Entonces el niño en este juego de cambiar de posición pasa por el decúbito lateral estable, que es la otra posición que yo les mencionaba que es típica en el tercer trimestre. Otro patrón postural que desarrolla en este tercer trimestre y al finalizar, ¿cierto?, al comenzar, es el arrastre. El arrastre, no todos los niños son capaces de desarrollar este patrón postural, que es un patrón de locomoción, que también es muy parecido a la marcha, el gateo porque es un patrón cruzado. Solo los niños más curiosos expresan este patrón postural, que en unas semanas posteriores es reemplazado por el patrón de gateo. Entonces, cuando los niños comienzan a hacer arrastre, generalmente en unas semanas posterior, el niño comienza a gatear. Lo que se caracteriza en el desarrollo ideal es que las cinturas pélvica y escapular siempre mantienen un paralelismo, nunca se oblicúan. Si se oblicúan significa que hay un problema de enderezamiento de la columna.
Y el niño comienza principalmente en este patrón de arrastre a impulsar su cuerpo, no con el empuje de sus extremidades inferiores, sino que principalmente por la acción de un brazo va trasladando el peso y va traccionando su cuerpo hacia adelante. Otro patrón muy importante en el desarrollo es la sedestación oblicua. La sedestación oblicua se origina desde el decúbito lateral estable, cuando el niño tiene la capacidad de mantenerse en esa posición, y ahora el niño empieza a tener un interés por el entorno más lejano y abarcar otros espacios principalmente más vertical. Entonces, en esa capacidad o en esas ganas de querer alcanzar objetos que están más arriba, el niño gatilla un patrón postural que es la sedestación oblicua con apoyo en codo, inicialmente, activando cadenas musculares que van desde los puntos de apoyo, que conectan un hemicuerpo con el otro y con una extremidad superior con la extremidad inferior, al igual que la anterior. ¿Sí? Y estas cadenas se cruzan y permiten también mantener la cabeza alineada con el tronco. Si nos vemos acá, el tronco, aquí el niño tiene pliegues en esta fotografía, ¿cierto? Y tiene convexidades. Lo más probable es que aún el niño quizás está recientemente explorando esta posición corporal, por lo tanto, cuando ya está mucho más afiatado, el tronco se mantiene paralelo, ¿sí?, a la columna, sin convexidades ni concavidades, sin convexidades ni concavidades. Por lo tanto, el niño va desarrollando un control postural mucho más eficiente. Y cuando quiere alcanzar objetos más arriba, va desplazando su peso más hacia caudal, permitiendo el apoyo en palma. Entonces, el niño realiza la sedestación oblicua con apoyo en palma, ya no en codo. Aquí el cuerpo está inclinado, apoyado solo en un punto muy pequeño, parte de la cadera, ¿cierto?, y del muslo, formando también una base triangular, como se muestra aquí, y activa cadenas musculares anteriores como posteriores, permitiéndole el enderezamiento completo del tronco. Y aquí el niño entonces es capaz de jugar, tomar un objeto, ir a buscarlo, volver a llevarlo. La mano está completamente abierta, relajada, ¿cierto?, desplegada, con deviación radial. Y es el otro brazo que queda libre el que va dirigiendo, el brazo prehensor, el que va dirigiendo, ¿cierto?, el alcance al juguete que él quiere explorar. Puede ser en el entorno de arriba, como también puede ser en el entorno cruzado hacia anterior, que le va permitiendo ir trabajando cargas de peso, traslado, activaciones de musculatura a nivel de la cintura escapular. Acá vemos entonces cómo desde la sedestación oblicua, una progresión de la sedestación oblicua con cavidades, con pliegues que se forman, convexidades. Todavía a este tronco le falta enderezamiento en este plano inclinado. A medida que vamos perfeccionando, vamos avanzando un poco más, el niño va teniendo más control, ¿sí? Y desde esta sedestación oblicua, el niño puede salir a la sedestación biisquiática. El niño desde esta posición llega a sentarse por primera vez solo, que es súper importante hacer la diferencia cuando nosotros le preguntamos a los papás, ¿el niño se sienta? Y los papás dicen sí, pero la verdadera pregunta es, ¿el niño es capaz de sentarse desde la posición del suelo hacia la sedestación? Porque muchas veces dicen que se sienta porque el adulto es el que lo deja sentado, pero no es porque el niño es capaz de llegar a esa posición. Y generalmente la sedestación independiente se logra, o la transición a sedestación se logra cerca de los 8 o 9 meses de edad. Cuando el niño ya ha adquirido un control global del tronco, ya no hay cifosis en esta zona ni desplazamiento del tronco hacia anterior o lateral, como muchas veces colocan a un niño de 6 meses sentado, y cuando no tiene un control postural adecuado se le hace una cifosis, se le ve las espinas, las apófisis espinosas de las vértebras dorsales y lumbares, generando compensaciones porque esa musculatura aún no está preparada para vencer la gravedad. Desde esta posición de la sedestación biisquiática, el niño sale a la posición de gateo, ¿sí? Y también desde esta sedestación isquiática el niño puede llegar a la posición de tracción avípera. La sedestación biisquiática es un signo de madurez del órgano axial, donde la cabeza y el tronco están alineados junto con la pelvis en el plano sagital,
hay una posición neutra completamente extendida, la cabeza puede moverse en todos los planos y el tronco también dependiendo de dónde está el interés del niño. El niño utiliza este patrón de sedestación por breves periodos porque el niño está en constante cambio de posición. No es que esté todo el día sentado. El niño está sentado, después va a la posición de sedestación oblicua, vuelve a sentarse. A veces desde la sedestación sale al gateo, como se muestra acá, al paso al gateo, explora, vuelve a usar la sedestación y así va jugando y va adaptándose a los requerimientos de su entorno. ¿Sí? El niño entonces va cambiando la posición y va teniendo estos desplazamientos, usando esta sedestación entonces por breves periodos de tiempo. Como dijimos anteriormente, cuando al niño se le hace, como se muestra en esta imagen, una cifosis dorsolumbar en esta zona, es cuando se le sienta muy prematuramente por los papás, ¿cierto? Y aquí se hace una cifosis en la zona dorsolumbar, donde se considera, si es así, una postura todavía o una posición corporal que todavía no es madura para el niño. En la posición, en la sedestación biisquiática, los apoyos son ambos isquios y de esa forma genera la base de sustentación de manera cuadrilátera, ¿ya? La sedestación oblicua biisquiática, ¿cierto? Desde la sedestación biisquiática el niño puede pasar a una sedestación oblicua, ¿cierto? Que es lo que habíamos mencionado. Y en este juego de pasar desde la sedestación a una sedestación biisquiática a una oblicua, el niño es capaz de empezar a enderezar otros segmentos corporales en contra de la gravedad, como es la pelvis sobre la rodilla. Por lo tanto, el niño empieza a activar musculatura de la pelvis ahora, que va a ser necesaria. ¿Para qué? Para cuando el niño quiera realizar el gateo, ¿sí? Desde la sedestación biisquiática, ¿cierto? Manteniendo esta postura enderezada del eje axial, con una leve semiflexión y abducción de las caderas, de las rodillas, una semiflexión. El niño es capaz de trasladar el peso hacia un lado, a sacar el patrón de sedestación con apoyo en mano y desde ahí girar y elevar la pelvis desde el suelo sobre los puntos de apoyo que va a construir, que va a ser una mano, los dos brazos en definitiva y una parte de una rodilla. Ahí el niño empieza entonces a cambiar la posición y elevar estos segmentos corporales desde el suelo. El patrón de gateo se desarrolla al final del 8º mes por el afán del niño por orientarse más adelante y arriba. Es la primera forma verdaderamente humana de locomoción, porque el arrastre lo hacen otras especies del reino animal, pero nosotros, los humanos, es la primera forma de locomoción. ¿Por qué? Porque el patrón de gateo generalmente involucra el apoyo sucesivos y de un patrón cruzado. El gateo se diferencia en un gateo maduro e inmaduro por los puntos de apoyo que genera. Un gateo maduro es cuando se generan dos puntos, va cambiando, alternando mano y rodilla, y después esos puntos de apoyo sucesivos y las otras extremidades van en fase de avance o de flexión, de desaceleración. Y el niño entonces va teniendo la capacidad de ir alternando estos puntos de apoyo. También se considera si es maduro o inmaduro, si el niño desarrolla o no desplazamientos laterales o si desarrolla cifosis dorsolumbares. Se considera que es inmaduro. El niño no debiera moverse tan excesivamente en el plano lateral. Debiera empezar también a controlar esos desplazamientos de peso. Y las cinturas escapulares y pélvicas están paralelas en relación al eje axial. Acá vemos entonces cómo se desarrolla ahí. Hay una pequeña cifosis dorsolumbar. La pelvis muchas veces cuando es inmadura está más cerca de la base de sustentación. Y el niño empieza a generar estos puntos de apoyo sucesivos como se muestra en la imagen. Rodilla y pie, ¿cierto? Principalmente en una primera etapa, rodilla, mano, mano. Y la otra rodilla va hacia el avance. Y de esta forma se genera una base de tipo triangular.
Pero cuando el niño ya logra un gateo maduro, hay un enderezamiento axial completo y se usa solamente 2 puntos de apoyo, mano y pie, y las otras extremidades van en fase de avance, ¿ya? Ella cuando el niño tiene una mayor experiencia y un mayor desarrollo de este patrón postural. La tracción a bípedo es un patrón, como dijimos, que muchas veces parte de la gestación o de la gestación biisquiática y el niño por primera vez quiere ir a alcanzar cosas que están por sobre su nivel o su orientación vertical. Por lo tanto, el niño busca otras oportunidades de orientación más hacia la parte superior. En este patrón de tracción a bípedo, el niño lo que hace es apoyarse sobre una de sus rodillas, principalmente, para ser traccionado. Sus brazos son los que traccionan el peso del cuerpo y le siguen, ¿cierto?, el apoyo de sus piernas, principalmente hacia una rodilla, que es esa, la rodilla de apoyo, y la otra pierna va en avance. Cuando este patrón es inmaduro, la alineación postural, cuando recién está partiendo el niño, uno puede darse cuenta. ¿Por qué? Porque la extremidad que va en avance significa que va en avance, no queda completamente en 90 grados, sino que queda un poquito más separada y no forma un 90 grados entre la cadera y el tronco, ni el muslo con la tibia, ni peroné, sino que forman un grado mucho más pequeño, más agudo. Y por lo tanto, como no hay una buena eficiencia biomecánica para poder empujar el peso del cuerpo hacia arriba, el niño necesita apoyarse con los brazos para traccionarse. Cuando yo alcanzo la posición de pie, el niño adopta una posición cuadrilátera. Significa que aquí tengo apoyo a ambas manos, a ambos pies y formo entre estos puntos de apoyo activo, donde yo me estoy enderezando en contra del cuerpo, formo una base de tipo cuadrilátera. Y recordemos que las bases cuadriláteras es muy difícil poder trasladar el peso lateralmente. Por lo tanto, si el niño quiere tomar un objeto que está acá, no lo va a poder hacer aún. ¿Sí? Hay literatura que también llaman a veces cuando el niño queda enarrodillado en una posición de semi-arrodillado o rodillas tronco erguido, ¿ya? Pero cuando el niño son posiciones intermedias. La tracción a bípedo es una transición que el niño utiliza para poder llegar a la posición final, que es la de pie, ¿ya? Y cuando ya el niño ha tenido mucha más eficiencia en este patrón de la tracción a bípedo, cuando ya el niño es capaz de alinear su extremidad inferior en 90 grados de cadera con rodilla, de tronco con cadera y de rodilla con tobillo, completamente alineada, ya el niño no necesita sus brazos para impulsarse, sino que son sus piernas las que le permiten elevarse de la superficie de apoyo. Y aquí el niño ya, cuando ha logrado esto, empieza a ser capaz de tener curiosidad por los objetos que están ya ahora ubicados lateralmente, y será su fuerza locomotriz, su impulso de querer moverse, sus aspectos cognitivos, lo que van a guiar el desarrollo del patrón de marcha lateral. En la marcha lateral hay una secuencia motora que generalmente se realiza por los niños, que en la capacidad del niño de progresar aumenta el traslado del centro de gravedad en sentido lateral. Primero, el niño se desplaza en dirección del brazo, que primero se extiende y luego se apoya lateralmente mientras descarga el peso sobre la pierna de ese lado. Se va formando una base de apoyo triangular, la otra pierna liberada de la carga es atraída en aducción y asume después el peso del cuerpo. Y el segundo brazo da un paso. Entonces, ¿cómo se hace este patrón de marcha lateral? El niño quiere tomar un objeto, saca el brazo para tomar el objeto. Traslada el peso hacia esta extremidad o este mi cuerpo. Después, ¿qué hace? Acomoda la pierna que quedó acá, ¿cierto? Separada, la aduce, la aproxima a la línea media. Y posteriormente, acomoda el otro brazo para poder ir trasladando el peso de manera sucesiva. También en la marcha lateral se menciona que es un patrón de locomoción cruzado, porque activa cadenas musculares, porque traslada peso sucesivamente y porque va alternando los puntos de apoyo, ¿ya?
En esta posición, cuando el niño empieza a pararse, es cuando empieza a desarrollar en sus pies mecanismos también posturales reactivos frente a cambios de su movimiento de centro de gravedad. Por lo tanto, empieza a generar estrategias de tobillo, estrategias de equilibrio, que responden a estos cambios, a estas desestabilizaciones. El pie comienza a desensibilizarse. Significa que ya no está tan presente y casi muy disminuido el reflejo de presión plantar, que dura aproximadamente hasta los 12 meses, disminuyendo paulatinamente en intensidad hasta ser controlado por ahora la vía cortical, porque el niño ya tiene deseo de mantenerse más de pie y de poder trasladar los pesos. En este juego de los traslados de peso en el plano frontal, el niño también va formando los arcos del pie, va generando movimientos de inversión y eversión que van permitiendo generar y ajustar estos pequeños desbalances que va teniendo el niño. Por eso es tan importante que un niño bipedeste en los tiempos que su desarrollo le permite, los tiempos que están, ¿cierto?, que producto de nuestra ontogénesis también están establecidos, y que vaya teniendo la posibilidad de que, ojalá lo menos de ropa posible, le vayan entregando información sensorio-motoras para que vayan teniendo estos ajustes automáticos y vaya desensibilizando y permitiendo la sensibilidad profunda del pie. Después de la marcha lateral, que en un principio iba con mucho cuidado, el niño ya es capaz de girar la parte superior de su cuerpo, solo los puntos de apoyo que están abajo, ya la mano no es tan punto de apoyo. El niño es capaz de bajar, de tomar un objeto que está abajo, ¿cierto? De tener esta sentada como de Buda para poder tomar un objeto, y desde esta posición va hacia arriba, empieza a soltarse primero una mano, ¿cierto? Vuelve nuevamente, empieza a explorar lentamente sus capacidades de control, porque ya ha adquirido un mayor control postural, mayores ajustes posturales anticipatorios, también porque va teniendo mayor experiencia, mayores ajustes posturales reactivos en sus tobillos frente a desestabilizaciones como cambios en el patrón respiratorio o cambios a nivel visual, etc. Entonces el niño va teniendo una base mucho más estable, y eso le va permitiendo también soltar los puntos de apoyo. ¿Para qué? Para lograr finalmente lo que es la marcha independiente, que en un principio, ¿cierto?, los brazos están más elevados, el niño flexa más sus rodillas para acercar su centro de gravedad a la base de apoyo, y comienza rápidamente a cambiar. El centro de gravedad está desplazado hacia anterior y el niño va desplazando el peso de su cuerpo en una extremidad y después en la otra de manera más rápida y más sucesiva, hasta encontrar primero un tope con algún objeto para poder controlar la detención de la marcha. En un principio la marcha, cuando los niños caminan, no son capaces de detenerse por sí solos, sino que se detienen cuando el adulto lo encuentra o cuando el niño va desde un mueble a otro, porque todavía sus cadenas musculares que controlan esta aceleración, las cadenas excéntricas o las contracciones excéntricas, en esta posición de pie todavía no están desarrolladas. Pero con el paso de las semanas y con la ejercitación y con el aprendizaje y la repetición de este patrón, el niño va logrando después controlar las aceleraciones y las desaceleraciones para mantenerse entonces en posición caminar, detenerse, volver a caminar. Por lo tanto, la marcha libre es un patrón altamente especializado. Acá las curvaturas fisiológicas en el plano sagital no llegan de forma definitiva a desarrollarse, sino que es hasta la adolescencia. Es un patrón postural que involucra un alto desafío de control postural, porque el niño ya está sustentando todo el peso de su cuerpo solo en dos pequeños puntos de apoyo. Por lo tanto, aquí es súper importante todos los ajustes que el niño va desarrollando. Otro aspecto importante es que la columna se va movilizando. Acuérdense que nos movemos en 3 planos, pero para que el niño pueda avanzar, trasladar peso, la columna va controlando estos movimientos haciendo pequeñas rotaciones en el plano transversal y va permitiendo entonces que nos vayamos pudiendo mover. Y va logrando entonces mantenerse en esta posición. La pelvis no se puede mantener en el eje sagital
Todavía me refiero en el plano anteroposterior con anteversión. Muchas veces los niños empiezan a buscar no fijarse, pero estabilizar, disminuyendo los grados de libertad. Entonces la pelvis vuelve muchas veces a posiciones más de anteversión, hasta que ya ha logrado el desarrollo más de la musculatura en esta posición antigravitatoria más exigente, y eso lo logra de forma madura a los 3 años. Y a los 3 años el niño ya desarrolla el patrón de marcha talón y bajará el antepié, pero en un principio apoya principalmente el antepié. La marcha que el niño realiza no es igual a la cinemática de la marcha del adulto. Va logrando la madurez hasta llegando a los 9 años. La literatura dice que la marcha del niño ya se parece a la marcha de un adulto con todas y cada una de sus fases, las fases de apoyo y las fases de oscilación, para que lo repasen también. Y ahí tenemos la marcha entonces estable, libre, que puede detenerse, bajar, agachar, los brazos ya después van bajando, no están tan arriba, ¿cierto? Y el niño va controlando las aceleraciones y las desaceleraciones, es capaz de cambiar dirección coordinadamente y enderezarse libremente. Y ahí vemos también cómo la alineación de esta posición, que también le llaman estocada, es capaz el niño de entonces enderezarse desde el suelo hacia la posición de pie, pero con 90 grados de la extremidad inferior. Recuerden eso que les mencioné anteriormente. Ahora, todo este desarrollo motor y cada una de las explicaciones que les comenté en cuanto a la alineación postural, ¿cierto? A las características posturales en cada una de las tareas o de las habilidades motrices que desarrolla el niño, le permiten al niño también generar un conocimiento de su entorno. Por lo tanto, el niño va teniendo capacidad de percibir su entorno, de conocer, de generar aprendizaje. Entonces, el desarrollo sensorio-motor está ligado al desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional y perceptivo. No es separado. Y en este desarrollo motriz y percepción se han hecho varios estudios y varios experimentos en donde se han puesto a niños que no han tenido la experiencia, por ejemplo, de gatear. Se coloca en esta mesa a un niño que está con experiencia de gateo y niños que están partiendo gateando. Se coloca un vidrio y se hace que el niño tenga una percepción visual distinta, que aquí hay un abismo, ya con esta imagen. Entonces el experimento y unos videos que me gustaría que lo pudieran observar después, les voy a dejar los links, que es un video de un documental de años, muchos años atrás, que se llama Human Baby, que se muestra mucha de la información que yo estoy exponiendo, también se va mostrando en experimentos que se han hecho con estos niños. Y se ha visto que los niños que han tenido experiencia, por ejemplo, de gatear, experiencia de caminar, pueden dimensionar los obstáculos que le van entregando en términos, ¿cierto?, de distancia, de abismos, de vacíos, versus aquellos niños que no han tenido experiencia. También se ha puesto en niños que de pie o sentado y se ha hecho una ilusión óptica, cómo el niño es capaz de ajustarse o no, dependiendo de la capacidad de locomoción que ha desarrollado. Entonces, la cantidad de experiencia sensoriomotora es la que gobierna las posibilidades de exploración y percepción del mundo externo. Para que un niño perciba, tiene que ser capaz también de tener esas sensaciones y experiencias. Acá se muestran otras imágenes de este experimento que aparece en el video. Cuando el niño también está aprendiendo a gatear, se le van colocando mayores inclinaciones y desafíos ambientales y posturales, y vamos viendo cuáles son las estrategias que el niño usa para resolver este desafío postural, que es lo que también se usa en terapia, chicos. En niños que se les disminuye la base, por ejemplo, y se tienen que cruzar. Entonces ahí vamos viendo que las distintas demandas posturales y estrategias motoras son necesarias para solucionar los problemas o los desafíos que los niños encuentran en su entorno en las distintas edades. Acá mostramos lo mismo, otro desafío, ¿cierto?, visual. Y los bebés acá, cuando se les explican estos desafíos, lo que están haciendo es, están aprendiendo a generar y usar la información que extraen desde su ambiente de manera perceptiva, usándola sobre el estado actual de su cuerpo en relación con el ambiente, y están adquiriendo parámetros relevantes de esta información de su entorno para cada nueva postura que van desarrollando, y los comportamientos exploratorios relevantes para calibrar estos parámetros en una nueva situación. Significa que
extrae la información relevante de su ambiente para ajustarlo y usarlo en el patrón postural o de locomoción que están experimentando de acuerdo a su etapa del desarrollo. Ahora, como les comentaba, el desarrollo es uno solo y didácticamente y pedagógicamente a veces dividimos este desarrollo en características físicas, como las que acabamos de mencionar, principalmente en el aspecto motriz, postural, pero también el desarrollo de un niño involucra, junto con el movimiento, las características socioemocionales y cognitivas. En relación al desarrollo socioemocional, el área socioemocional está relacionado con tener experiencias afectivas, y la capacidad de que el niño socialice. Le va a permitir al niño obtener, ¿cierto? Facilitar que el niño sea seguro, que sea querido y que se relacione con otros de acuerdo a las normas comunes. Y esto va a ser súper importante, la participación de los papás que van a brindar, o los cuidadores, el cuidado, la atención, el amor, la seguridad, ¿cierto? Que le van a permitir al niño tempranamente generar un vínculo, una seguridad. ¿Para qué? Para que en su posterior crecimiento sea una persona con sentimientos seguros, ¿cierto? Autónomos e independientes. Por eso la afectividad y la vinculación durante los primeros años, durante la infancia, es tan importante junto con el desarrollo, ¿cierto? Motriz. Entonces acá podemos distinguir en esta imagen que en una primera etapa, los primeros 6 meses, los niños son capaces de gatillar emociones básicas, como son, cuando están satisfechos, alegría. Cuando tienen interés, hacen caras de sorpresa, búsqueda, de sorpresa. Cuando están afligidos por alguna situación o algún estímulo en especial, tienen o gatillan emociones de tristeza o sensaciones de repugnancia y expresan enojo o temor. Entre los 15 a los 24 meses, los niños empiezan a desarrollar otras emociones como son los bochornos, que es la vergüenza, ¿cierto? Envidia y la empatía. Y entre los 2 años y medio y los 3 años van desarrollando otras emociones como también bochorno, orgullo, vergüenza y culpa. ¿Ya? Que es un poco el desarrollo socioemocional en estos primeros 3 años de vida. Entonces el llanto es también una emoción muy importante en las primeras etapas del desarrollo, ya que es la mamá o la cuidadora la que es capaz de determinar a través del llanto qué es lo que pasa y diferenciar también los distintos tipos de llanto. Hay llantos de dolor, después el niño va diferenciando cuando tiene hambre, cuando está hecho, cuando está con algún disgusto o malestar. El llanto que va desarrollando el niño también es diferente. Y uno de también los hitos más importantes del desarrollo socioemocional en los primeros meses es la sonrisa social. Recordemos que la sonrisa social se desarrolla o debería estar presente al mes y medio. Este desarrollo socioemocional es súper importante. ¿Por qué? Porque está relacionado con el vínculo que generan con los cuidadores, con los papás, ¿cierto? Y que le permiten al niño sentirse seguro. Entonces, hay distintas escalas o distintas categorías de apego, de este grado de vínculo que puedan generar con sus cuidadores. Según Ainsworth, Main y Solomon, proponen estos tipos de apego. Lo ideal es que ocurra un apego seguro, donde los niños sean capaces de representar la figura de apego con la mamá, el cuidador, el papá, la abuelita, ¿cierto? Cuando ésta no está físicamente presente. Los niños esperan su regreso, mientras tanto exploran el ambiente e intentan interactuar con él. Son niños que si los papás se van o no están tranquilos, están disfrutando y no tienen emociones que afectan su interacción con otros. Y hay un apego inseguro, ¿cierto?, de distintos tipos, como evitativo, ambivalente y desorganizado, que hacen que los niños puedan mostrar una conducta que cuando los cuidadores o la figura de apego no está presente, el niño puede prestar mucha atención, esperan el regreso, no comparten con otros o no le prestan atención a los demás, manteniendo una distancia. Ese es un tipo de apego evitativo. El apego inseguro ambivalente, los niños con este tipo de apego presentan una ansiedad muy fuerte cuando la figura de apego no está físicamente presente, ¿cierto? Se desesperan, están llorando,
protestando, y cuando la figura de apego regresa, se calman con facilidad. Y el desorganizado es cuando los niños con este estilo de apego se muestran asustados, confusos, apáticos, buscan y rechazan al cuidador, a veces quieren, a veces no logran manejar la angustia cuando la figura de apego se va o no está. Y cuando ésta regresa tampoco se calman, a veces perdura el estado de llanto, ¿cierto? De inseguridad o hiperexcitación. Estos niños que tienen este tipo o desarrollan este tipo de apego desorganizado tienen experiencias relacionales tempranas muy dolorosas o caóticas. Por ejemplo, niños que están en riesgo social, niños que están, por ejemplo, en el Sename o en algún sitio, ¿cierto?, donde los padres los abandonan o sufren tempranamente maltrato infantil. Entonces van teniendo estas experiencias estresantes un impacto en el desarrollo cerebral del niño que va generando conexiones cerebrales aberrantes y van teniendo dificultades para que estas conexiones, para que estos sistemas corporales puedan relacionarse adecuadamente. Por eso es tan importante el desarrollo socioemocional. También otro aspecto del desarrollo socioemocional es que gracias a este desarrollo, ¿cierto?, esta vinculación, el niño y la seguridad que va teniendo con primero su figura y después con su entorno, permite desarrollar algunos aspectos de autoconcepto que va a permitir también dar las bases para la autoestima y la sociabilización posteriormente. Y en este aspecto del desarrollo socioemocional también tenemos el temperamento. El temperamento, ¿cierto?, que se va construyendo con nuestras experiencias sensoriales, entonces, con nuestras experiencias que vamos viviendo en nuestro entorno. Entonces tenemos 3 patrones de temperamento según este estudio y adaptado y extraído por el libro de Desarrollo Humano de Papalia, en donde tenemos que podemos tener un niño de temperamento fácil, un niño de temperamento difícil o un niño lento para animarse. Entonces, el niño de temperamento fácil es donde la intensidad de sus estados de ánimo por lo regular son positivos. En cambio, el niño difícil son intensos o negativos, llora a menudo o también se ríe fuerte con carcajadas, responde mal a la novedad y el cambio, duerme y come de manera regular. En cambio, un niño con temperamento fácil va desarrollando con rapidez horarios regulares de sueño y alimentación. A su vez, el niño lento para animarse, las intensidades de sus reacciones son más tardías o más moderadas, tanto positivas como negativas, responde de manera lenta, duerme y come con más regularidad que un niño difícil, pero con menor que el niño fácil. Y así sucesivamente se describen algunas características. Entonces vamos viendo algunos hitos brevemente de características del desarrollo socioemocional de primer trimestre. El llanto y la empatía son las primeras emociones que el niño va logrando o va expresando, viene con esas capacidades tempranamente. La empatía la vemos cuando el niño es capaz, con la figura de vínculo, ¿cierto?, de apego, desarrollar ciertas empatías cuando uno le habla, ¿qué pasó mi amor?, ¿cierto? O le habla con pena, el niño es capaz también de mirar a la mamá, fijar la mirada y también desarrollar si está con pena o si cuando la mamá habla y mueve la boca, el niño también quiere imitar. Entonces esas conductas o esas expresiones emocionales, ¿cierto?, y a través también de la comunicación son expresiones de empatía. La comunicación también es otro aspecto importante dentro del desarrollo socioemocional que le permite al niño entaurar y comunicarse una relación con su figura de vínculo. La sonrisa social, que es la sonrisa cuando el niño no solamente hace la mueca, ¿cierto? La sonrisa activa la musculatura orbicular de la musculatura, ¿cierto?, de los labios, sino que también activa la musculatura orbicular de los ojos, de los párpados. ¿Ya? Entonces la sonrisa social tiene un componente que involucra toda la cara, una expresión facial. Y es también una respuesta frente a la activación del sistema límbico. La sonrisa social se gatilla a la sexta semana y también está asociada a expresiones sonoras guturales, ¿cierto? Cuando el niño tiene esta interacción con el padre. Finalizando el primer trimestre va al niño a tener la sonrisa a carcajadas.
Si el niño no tiene esta sonrisa en el primer trimestre, se considera una conducta de alarma. El desarrollo socioemocional le permite al niño tener habilidades de aprender, de sentirse protegido, ¿cierto? De que sentirse seguro para que todos los procesos maduracionales se vayan desarrollando de forma adecuada. Y también otra habilidad dentro del desarrollo socioemocional es el juego. En esta primera etapa, durante los primeros 6 meses de vida, el juego es más sensorial, a través de distintos canales sensoriales, visuales, auditivos, proprioceptivos, vestibulares y táctil. El táctil puede ser oral y también manual de todo su cuerpo. El segundo trimestre, acá tenemos que el niño ya interactúa mucho más y va teniendo una expresión emocional mucho más rica. ¿Por qué? Porque va ligado al componente de motricidad. El niño aquí en este segundo trimestre va desarrollando también otros patrones posturales que le van permitiendo interactuar más con su ambiente. Y el niño va a estar siendo más consciente de su mímica en este segundo trimestre de desarrollo. Al sexto mes el niño decide si quiere tomar contacto o no con la persona que está interactuando. En términos también de lenguaje, al cuarto mes empieza a hacer globitos con su saliva o empieza a emitir sonidos, ¿ya? Y el niño va teniendo ya esta sonrisa o esta risa carcajada. El volteo también le va permitiendo desarrollar una orientación a partir del propio cuerpo y capacidad de poder ver que hay un espacio no solamente de arriba y de abajo, sino que un espacio intermedio. Entonces empieza a estructurar el espacio. Acá tenemos también que en el segundo trimestre hay una exploración. El juego es una exploración cercana, sensorial cercana, ya va permitiendo no solamente jugar con su cuerpo ni llevándose los objetos a la boca, sino que pudiendo también explorar parte de su espacio. Y acá se muestra una imagen resumen de las características del juego de los 0 a los 6 meses, en términos de cómo maneja el espacio. Que, por ejemplo, un niño en esta etapa, el juego se caracteriza porque manotea, alcanza con las manos los pies, se mueve en situaciones placenteras, se interesa por las personas, mira la cara, sigue los movimientos, presta la atención a los sonidos, a los objetos, a las voces, se explora a sí mismo objetos que están dentro de su alcance, manipula, sostiene, golpea, se lleva los juguetes a la boca, junta dos objetos y los golpea, ¿cierto? Y sigue y atiende con los objetos una vez que se mueven y la atención dura entre 3 a 5 segundos. En relación al simbolismo o a la simulación de aspectos del juego, el niño imita expresiones faciales que observa o movimientos físicos, imita vocalizaciones. La participación es un juego más solitario, no hay esfuerzo por interactuar con otros niños, disfruta que lo levanten y lo columpien. Y el humor es que el niño sonríe, el lenguaje presta atención a los sonidos, balbucea, y la cooperación, hay una demanda que le presten atención a él y hace interacciones sencillas con quien lo cuida, a las cosquillas o jugar a esconderse, al está, no está. En el tercer trimestre, acá el niño ya juega al escondite, está, no está, lanza objetos con intención. A los 9 y 10 meses empieza a desconocer, primero a reconocer a sus familiares, pero también a desconocer. Tiene una mayor estructuración de su ambiente, por lo tanto empieza a darse cuenta de que hay un fondo, por ejemplo, en un recipiente, empieza a sacar cosas dentro de ese recipiente y posteriormente a meter la cuchara dentro del plato, porque ya está teniendo una imagen perceptual de su entorno en 3 dimensiones. Y comienza la autoalimentación, dedos en la boca. En el cuarto trimestre, finalizando el tercer y pasando al cuarto, el niño dijimos que va viendo, ¿cierto?, iniciando el patrón de gateo, y este patrón de gateo, como se empieza a explorar fuera de su entorno, el niño va teniendo un vínculo, ¿cierto? Este vínculo con la madre que va desarrollando va permitiendo explorar el ambiente. Si está cerca de la mamá está cerca o la figura de apego está cerca, el niño empieza a hacer excursiones de exploración. Entonces empieza a gatear cerquita de su mamá. Si se aleja mucho de su mamá, vuelve a la fuente de seguridad
para que se sienta seguro, se calme, ¿cierto? Esa ansiedad o esas emociones que empiezan a gatillar, y a medida que ya esa percepción o esa memoria de imagen segura está más internalizada en el niño es capaz de explorar más lejos de su espacio, ¿ya? Entonces, cuando la mamá se aleja, el niño empieza a protestar desesperadamente, empieza a mantener por más tiempo la imagen de la madre, empieza a tener la capacidad entonces de recordar, y en esta capacidad de recordar también está asociada a la reconocimiento, la imitación de las primeras palabras o los precursores del lenguaje, ¿ya? Y empieza entonces a tener más que primeras palabras. En este trimestre empiezan a ver las duplicaciones, mamá, papá, ¿cierto? Empieza a tener esta repetición de vocales o consonantes en secuencias largas. Como va teniendo otros patrones posturales de desplazamiento, empieza a explorar el entorno lejano y a tener interés por los espacios de arriba. El juego en el cuarto trimestre se caracteriza también por tener estos juegos de causa-efecto del niño, búsqueda y permanencia de los objetos, se empieza a interesar por los objetos que están escondidos, y tiene mayores habilidades de percepción a distancia. El juego de los 6 a los 12 meses se caracteriza entonces porque la motricidad gruesa, como ya tiene mayores posibilidades de explorar su ambiente, el niño se arrastra, se mantiene sentado, puede jugar o gateándose, se tracciona para pararse, etc. Se interesa por objetos cuando desaparecen, ya puede anticipar movimientos, situaciones, cuando el papá va a llegar o cuando la mamá va a calentar la mamadera o va a calentar algo. Y los movimientos son guiados por objetivos. En términos del manejo de materiales, los niños tiran, giran, presionan, desgarran, rastrillan, entonces objetos pequeños. Interaccionan más con los objetos, los empiezan a conocer. Combina objetos, los relaciona, los pone dentro de unos recipientes, los empieza a sacar. Empieza a tener un propósito de esta interacción con su entorno, donde la acción les interesa ver cuál es el efecto que produce su acción. Por lo tanto, les gustan estos juguetes de causa-efecto. Y sus procesos de atención van teniendo mucho mayor tiempo. Y acá mostramos si interacciona con otros niños, pero responde a niños más que adultos. Coopera, inicia juegos más que seguirlos, muestra y pasa objetos, sonríe, ríe con juegos físicos y al anticipar. Acá tenemos otra categoría del desarrollo del juego desde la perspectiva social y no social. Entonces, en las primeras etapas tenemos una categoría de conducta desocupada, cuando el niño no parece estar jugando, pero observa cualquier cosa de interés momentáneo. Después tenemos una conducta espectadora, cuando pasa la mayor parte del tiempo observando jugar a otros niños. Les habla, les hace preguntas o sugerencias, pero no entra al juego. Tenemos un juego solitario que se entretiene solo con juguetes que son diferentes a los usados por los niños cercanos y no hace esfuerzo por acercarse a ellos. Esta entonces es la categoría del desarrollo del juego desde la perspectiva social y no social. Después tenemos un juego paralelo que juega de manera independiente pero entre los otros niños. Se entretiene con juguetes parecidos a los que usan los otros niños, pero no necesariamente juega con ellos. El jugador paralelo, que juega al lado y no con los otros, no trata de influir en el juego de otros. Después, con el paso de los años en la infancia, vamos teniendo un juego más asociativo, juega con otros niños, hablan respecto del juego, toman y se prestan juguetes, etc. Y después, posteriormente, ya cerca de la etapa escolar, hay un juego cooperativo y completamente organizado, donde hay un grupo, donde hay una meta, donde uno o dos niños controlan a quién pertenece el grupo y dirige las actividades. Y acá hay un enlace de un video de YouTube que habla también de las características del juego que me gustaría que la revisara. Que es este video, ¿ya? Que habla un poco de por qué es la importancia del juego dentro del desarrollo de la infancia. A nivel cognitivo, al nivel del desarrollo cognitivo, el juego es súper importante y también tiene distintas categorías. Se clasifica en un juego funcional, en un juego constructivo
en un juego simbólico o de representación y en un juego con reglas. Este es de acuerdo al desarrollo cognitivo. Entonces, en los primeros 2 años de vida hay un juego más funcional que tiene que ver un juego sensorio-motor, con objetos, un juego de manipulación, ¿cierto? De repetir ciertos grupos, habilidades o movimientos. El juego constructivo ya se empieza a interactuar con objetos desde los 2 a los 3 años, empiezan a formar piezas o bloques o construir, ¿ya? Y después viene el juego simbólico o de representación, en donde el niño empieza a simular con objetos y crear ciertas acciones, como por ejemplo colocar, no sé, que un lápiz sea una jeringa o que la manta sea una capa, etc. También se le conoce como juego dramático. El niño pretende representar un rol real o imaginario como padre, madre, bombero, monstruo, usando su propio ser como juguete. Y posteriormente, cerca de la etapa escolar, tenemos el juego con reglas, que es cuando se van haciendo estos juegos en el patio, que pasa el resto de juegos de ronda o estos juegos de mesa, como ludo, memoria, etc. Acá se muestra entonces los hitos destacados del desarrollo psicosocial o psicoemocional entre infantes y niños pequeños desde el nacimiento a los 36 meses, también para que lo puedan revisar. Acá se muestra una etapa en donde vemos el desarrollo socioemocional preescolar de los 2 a los 4 años. Entonces tenemos de los 2 años en lo socioemocional, qué es lo que el niño hace a los 2, a los 2 años y medio, a los 3 y a los 4 años, para que también podamos ir revisando las características en cada una de estas etapas de los primeros años de vida. En relación a las características cognitivas de los primeros 3 años de la infancia, este aspecto lo vamos a revisar en clases del día lunes, para que no me quede tan larga la grabación. Así que recuerden que el test, voy a terminar de grabar, el test, chicos, dura hasta la parte del decúbito lateral, que fue lo último que mencionamos en la clase del día miércoles.